Bueno, se escucha bien, compañeras, compañeros, muy buenas tardes. La verdad que muy contentos, obviamente, por estar compartiendo este momento y puntualmente definiendo un concepto tan importante como es el federalismo en la Argentina. Y obviamente las discusiones que se vienen pos a este encuentro, que es justamente los conceptos de la política hoy, de la dirigencial, y a su vez también el país federal que necesitamos, ese país que han soñado Artigas, que han soñado Rosas, que ha soñado San Martín, Perón, Eva, Néstor, Cristina, también Alberto y seguramente Sergio Massa después del 19. La verdad que cuando hablábamos con los chicos de armar los paneles y de qué hablar puntualmente, encontrábamos estos conceptos y tal vez discutir si lo tratábamos juntos, economía del conocimiento versus lo que era deporte, cultura y turismo. Y como decía Ceci, me tocó poder desempeñar en Formosa como subsecretario de Deporte, Cultura y Turismo durante 7 años, pero también ahora en los últimos años, desde el 2021, como concejal de la capital de Formosa. Y ahí empiezo por allí lo que tenía en mente, discutir algunas cuestiones, pero puntualmente, sumado a lo que decía Barto, el compañero Barto, que hablaba de si se conocía o no el campo para poder discutir ciertas políticas públicas. Y en ese sentido también, algo muy interesante que nos viene pasando en cada discurso, en cada momento que uno por allí habla desde el costado norte de la patria. Conocemos Formosa, conocen los compañeros Formosa. Y la verdad que muchos te van a decir que no, muchos te van a decir, sí, ahí está Gildo, la mayoría, porque los medios nacionales se han despotricado en nuestro gobernador, pero el bastión del peronismo sigue marcando que quien ha demostrado conducción ha sido el gobernador y a su vez también, por ende, le terminan pegando. Pero cuando hablamos de un país federal y lo discutimos en cada uno de estos encuentros, justamente decimos eso. Conocemos nuestro norte, conocemos nuestro sur, conocemos realmente la Argentina para seguir soñándola de esa manera. Y ahí empezamos a tomar cada punto en conjunto y poder definir lo que necesita cada región, de qué está compuesta y de qué forma se va a desarrollar. Formosa realmente ha tenido un antes y un después, eso es una realidad, lo discutíamos en Rosario junto a Taco, lo discutíamos junto a cada uno de los compañeros, porque hubo un peronista, obviamente, que fue a cambiar la historia, tanto de Formosa como me atrevo a decir también de nuestros compañeros del Chaco y de otras provincias también, que se han sumado a ese progreso tan notorio y necesario que fue la reparación histórica de cada uno de los lugares. Y en ello, a partir de eso, en el 2003, en donde gracias a la firma de convenio, 3 días después de haber asumido Néstor Kirchner, se llegaba a Formosa con 45 grados de calor, para el que no conoce el norte, puntualmente de Formosa, o un poco más, dependiendo aquellos que vienen del sur, tal vez lo van a sentir un poco más, pero armaban esta firma histórica que permitía el desarrollo real de infraestructura y a su vez también el desarrollo ya sea de economía del conocimiento como cada uno de los rubros necesarios para desarrollar nuestro norte argentino. Y ahí empezaba a decir, venía pensando en cómo mechar cada uno de los conceptos. Y vayan ustedes a conocer, para venir a Buenos Aires, como venimos en plena campaña, como cada una de las compañeras y compañeros, definimos a última hora cómo venir. Y cuando empezamos a definir si teníamos vuelos o no teníamos vuelos, obviamente llegó el momento donde no teníamos vuelo. Hablábamos a Chaco o a Corrientes, no teníamos vuelo tampoco en Chaco y en Corrientes, porque son pocas los vuelos que salen. En Formosa son 2 en la semana, anteriormente eran toda la semana. Y empezamos a discutir realmente si estamos en ese país federal que tanto soñamos y cómo lo vamos a llevar a práctica o cómo le vamos a hacer llegar realmente al centralismo porteño sin herir susceptibilidades estos conceptos y estas políticas públicas que lastimosamente no son solamente o criterio de una definición política, ¿va?, sino también de la historia. Formosa, como el norte argentino, ha tenido ese pasaje histórico que fue la guerra de la Triple Alianza, por ende, por muchos años Formosa quedó sesgado. Chaco era el final de la Argentina y por eso también no teníamos el ferrocarril famoso que venía de Buenos Aires y conectaba a cada una de las provincias.
teníamos de Formosa el corredor que era Formosa Embarcación, en su entonces, en el 46 en adelante, 49, fue el corredor más grande del mundo que conectaba Formosa Embarcación. Pero nunca nos conectamos con el centralismo porteño. Y doy un ejemplo, como presidente de la Comisión de Transporte, estamos discutiendo una actualización de la tarifa del colectivo, estamos hablando de 200 o 250 pesos por colectivo, por corte boleta. Mientras tanto, acá en Buenos Aires, hasta hace muy poco, unos meses atrás, hablábamos de 25, 30, un poco más de pesos. Ni hablar de la energía eléctrica. En mi caso particular, pagando alrededor de 30, 40 mil pesos mensuales versus lo que paga cada uno de los habitantes en Buenos Aires. Y estas son las cuestiones que por ahí, no por ahí, sino que la tenemos que tomar como agenda pública real y discutirlo no solamente en estos ámbitos, sino también, como decía Taco, como decía Seba, como decía Fede, Kiko Usato, discutir estos encuentros que yo sé que lo estamos hablando, de discutirlos en cada una de las provincias de nuestra Argentina para conocer la realidad real de la cosa, ¿no? Y en ello comentarles una muy breve, porque quienes conocen de economía conocimiento, Esteban, también la compañera Roberto, que estábamos discutiendo el apellido, Roberto, colega. En Formosa, desde el 2015 en adelante, como por ahí si no saben, tenemos ley de lema. Nosotros hemos generado, junto al intendente Jorge Joffre, una lista dentro del lema del gobernador Infran, no oficial, pero nos hemos sumado a esta campaña electoral 2015, en donde hemos ganado las elecciones y en donde a partir del 2015, en la actualidad, en las últimas elecciones, reivindicamos la posición y postura de nuestro intendente Jorge Joffre. Y en ello, puntualmente, con una idea clara también, tanto un trabajo mancomunado, codo a codo, gobernador versus intendente, en desarrollar esa Formosa que queríamos dotarla de una transformación real. Salir de la BL como ciudad local, como ciudad básica, estructural, y empezar a desarrollar esa Formosa que pretendíamos, que sea inclusiva, que sea participativa, que sea realmente sustentable y que tenga esa palabra tan linda que es el perfil turístico como industria sin chimenea. Y es allí donde 2015 con alegría llegamos al gobierno, pero también tuvimos esa cierta tristeza que era la llegada de un gobierno totalmente distinto. Y ahí quiero hacer un poco de enfoque y no extenderme mucho, pero sí marcar. Cuando en el 2003 se firmó el Acta de Reparación Histórica y se lograron las conquistas sociales, logrando realmente ese lineamiento de llegar a la justicia social necesaria y también desarrollar la infraestructura de norte a sur, este a oeste, con rutas que están terminadas en Formosa, con conectividad, uniéndose también al corredor capricorniano, digamos, al plan de Capricornio con la fibra óptica. Hoy Formosa cuenta con internet de norte a sur, de este a oeste, pero también cada una de las instituciones educativas como centro de salud con conectividad. Ya voy cerrando la idea, mi amigo. Pero en ese sentido, no dejar de resaltar, porque la llegada de Mauricio Macri, es la discusión que hoy tenemos, si bien en otros espacios políticos, ha hecho de que frenemos todas estas obras. Una de ellas ha sido un puente elevado, la autovía que estaba a terminar, la han paralizado en el gobierno anterior. El centro de residuos sólidos urbanos también frenado, eran 3 para Formosa, terminó siendo 1, según Mauricio en su momento, y después al final ni siquiera terminaron llevando el desarrollo de ello. Pero sí tuvo que llegar otro gobierno peronista, que fue el de Alberto Fernández, y que hizo lo mismo que Néstor. Llegó a Formosa, hizo la firma de la reparación histórica y se logró concretar cada una de las obras paralizadas durante 4 años. Pero bueno, es por eso que esa discusión, y no quiero aburrirlos con Formosa, porque no era la idea de exponer Formosa, pero sí poder asociar, en donde nosotros pretendemos que economía del conocimiento, que en la actualidad tenemos un polo científico y tecnológico, que vamos a invitarlos a todos una vez que podamos asistir a Formosa, el estudio de la mecatrónica, el desarrollo de software, la medicina nuclear también que están desarrollando hoy eh, cada uno de los instrumentos necesarios para hacer eco a los pacientes oncológicos que necesitan. A su vez también el desarrollo dentro del polo científico y tecnológico
de la llegada de empresas privadas como Diositec, que va trabajando el dióxido de uranio y a su vez también lo trata en Formosa, lo lleva a Seiza y lo terminan distribuyendo al resto del país. Y entre ellas muchas otras políticas públicas que hicieron a que ya sea el desarrollo de economía del conocimiento como el desarrollo de infraestructura haya llegado al norte argentino del país, pero siempre de la mano del peronismo. Pero bueno, compañeros, ¿qué les quiero proponer? No definir solamente en lo conceptual, como lo decimos con cada uno de ustedes, sino ir a los hechos concretos, conocer nuestra Argentina de norte a sur, de este a oeste, y con ello, obviamente, seguir debatiendo las políticas públicas que van a hacer de que las distintas zonas de la Argentina sean productivas. En este sentido, y hablando ya de un poco de economía del conocimiento, e ir trabajando otros puntos también, la vamos a invitar a la compañera concejal a que nos dé algún concepto de economía del conocimiento y a su vez también que vayamos desarrollando la temática. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, sobre todo por haberme invitado a ser parte del panel y a todos por invitarme en general a la actividad que creo que ha sido muy productiva para todos. Por ahí hablar un poco, para nosotros los peronistas creo que es complejo cuando tenemos que hablar de economía del conocimiento, este concepto que es tan nuevo y abstracto para muchos, y sobre todo por ahí cuando tenemos que, sabiendo que en el país parece que hay tantas prioridades, que por supuesto que las hay, es difícil decir por qué tenemos que abordar este tema o por qué al peronismo le debería importar la economía del conocimiento. Y bueno, ¿por qué le debería importar? Principalmente porque es hoy el tercer complejo exportador del país. Argentina recibe más de 8.000 millones de dólares en lo que va del año por la economía del conocimiento, y vaya así con la necesidad de dólares que tenemos, no nos tiene que importar a nosotros estar ahí para apoyar como Estado, y que seguramente el futuro presidente Sergio Massa lo va a hacer, para estar desarrollando políticas públicas para este sector que parece que no requeriría demasiadas cosas del gobierno del Estado, pero que sí necesita, como se dijo acá en otros paneles para otros sectores, mucha sinergia y articulación público-privada. Es clave el acompañamiento del Estado desde apoyar algunas demandas del sector. Y bueno, nosotros tenemos, el país tiene la Ley de Economía del Conocimiento que otorga grandes beneficios impositivos y fiscales porque necesitamos que las empresas produzcan y traigan esos dólares, ¿no? Y por ahí, para ir un poco más a lo provincial o territorial, que también relacionado con lo que decía el panel anterior, la economía del conocimiento tiene un enorme potencial de desarrollo federal porque no requiere mayores gastos en infraestructura, lo que necesita es conectividad, buena conectividad, y cualquier persona desde cualquier pueblo, lugar, ciudad, puede desarrollar ahí su actividad, una actividad que demanda conocimiento, conectividad y una computadora en términos generales, porque por supuesto después hay otras actividades como nano, biotecnología, industria farmacéutica, que por supuesto son parte de la economía del conocimiento, requieren otra infraestructura, pero en términos generales el sector de software, de videojuegos, de todos los servicios asociados al conocimiento, como incluso hay muchos de ellos en las profesiones tradicionales, como los servicios afines a la arquitectura, al desarrollo del sistema BIM, bueno, muchísimas cosas que se pueden hacer desde nuestra casa y que por esto puede ser federal, porque tenemos las universidades, tenemos las escuelas. Es clave para nosotros hacernos el planteo respecto de la educación para los empleos del futuro, que no son del futuro, que son de hoy, porque el sector de economía del conocimiento emplea en el país más de 500.000 personas y que en los últimos 2 años creció en 200.000 personas, con empleos por sueldos por encima de la media, más de un 30% por encima de la media. Sueldos, todos sabemos, son muy buenos, que por supuesto el personal tiene que estar capacitado, y ahí es donde tiene que estar el Estado, modificando las currículas educativas de los colegios secundarios, brindando capacitaciones en oficios del conocimiento, brindando en las universidades la posibilidad no solo de la carrera de grado, sino de títulos intermedios que les permitan ser programadores, interesarse por los videojuegos. Y no solo esto, desarrollar también profesiones, si se quiere, o mostrarle a las profesiones tradicionales que muchas de ellas se pueden ayornar a los tiempos que corren, como por ejemplo alguien que estudia arte y puede trabajar en el diseño visual de un videojuego, o alguien que estudia música, para ponerle música a ese videojuego. Y hoy son salidas laborales concretas, no las estoy inventando.
La demanda de videojuegos y la exportación que se hace de videojuegos y de software de Argentina al mundo, bueno, ya lo dijimos en números, son más de 8.000 millones de dólares los que han ingresado este año al país, y que van a seguir creciendo y posiblemente deje de ser el tercer complejo exportador y pase a ser el segundo, y por qué no en algún momento el primero. Pero bueno, desde lo local, por ahí yendo a la ciudad de Paraná y a la banca, el trabajo que me ha tocado como concejala de cómo podemos y qué tenemos para hacer, además de lo nacional, es, sí, esto, fomentar los oficios, fomentar las escuelas de economía del conocimiento, cursos cortos, que la comunidad empiece a entender qué es una salida laboral concreta, que no requerimos demasiadas herramientas. Necesitamos el acceso a una computadora, por supuesto, y a que nos capaciten. Y también desde el Estado, el generar la sinergia, el generar ecosistemas, el hacer exenciones impositivas, por supuesto, pero también en pensar en radicaciones de empresas, porque por supuesto que hay empresas que van, se radican, construyen y son grandes, que necesitan un colectivo y generar un ecosistema porque entre ellas se potencian y generan más y mejores puestos de trabajo, que es lo que creo que acá se ha hablado sobradamente. Queremos que nuestros chicos que estudian se queden en la ciudad en las que están y que tengan posibilidades reales de trabajar y de desarrollarse en sus comunidades, que no tengan que emigrar ni a Capital para venir a trabajar a Parque Patricios. Si lo pueden hacer perfectamente en Paraná, con las más de 5 universidades nacionales que tenemos, que se puedan quedar a investigar en el CONICET, que puedan hacer lo que tengan ganas con las posibilidades. Y además, la industria del conocimiento, como para ir cerrando esta parte, posibilita también la transformación de la industria tradicional. Lo decía Kiko hoy cuando hablaba del agro, o sea, necesitamos del conocimiento para mejorar la producción, necesitamos para mejorar el trabajo, necesitamos para darle soluciones a muchas comunidades. Acá se hablaron de un montón de temas, de sistemas de riego, de paneles solares. Todo eso se genera a partir del conocimiento y de la industria del conocimiento aplicada a cada una de las ramas de la producción y a cada una de las cuestiones que son esenciales y tradicionales de nuestro país. Por esto es importante que nosotros como peronistas demos esta discusión de por qué la economía del conocimiento tiene que estar en la agenda. Y hoy viene siendo una agenda del peronismo desde la Nación, desde que asumió el gobierno de Alberto y cuando el ministro Massa se hizo responsable del Ministerio de Economía, se desarrollaron un sinnúmero de políticas para el sector, tanto para apoyo directo al sector empresario a través de líneas, financiamientos, créditos, ANR, como también para municipios y provincias que quisieran apalancar a través del desarrollo de oficios, a través de la generación de clúster, a través de generar algunas infraestructuras para justamente dar capacitaciones o generar estos ecosistemas. Así que bueno, creo que eso es como un pantallazo general por ahí de la importancia del sector. Muy bien, Nana, muy bien, compañera. Un buen aplauso. La verdad que me reía un poco porque me decía, voy a hablar poco, no tengo mucha idea, pero no, al final tengo que mirarlo un poco para que frene, porque realmente tiene conocimiento y a su vez también la estuve stalkeando y también tiene trabajo de campo. Y ahí va la pregunta, querida compañera, el hecho puntual ahí en Paraná, ¿cómo ves? Si bien algo dijiste de economía del conocimiento, pero puntualmente en base a los programas que llevas, creo, viniste haciendo ferias, programas, actividades en el territorio y contanos un poco la experiencia porque también la tenemos que replicar a los distintos sectores de la Argentina. Bueno, también voy a tratar de ser breve. En primer lugar, el municipio de Paraná tomó la decisión estratégica de crear un distrito del conocimiento, o sea, una zona geográfica en la ciudad y otorgarles beneficios y exenciones impositivas. Esto posibilitó que hoy Paraná sea una, además con la ley provincial que también adhirió a la Ley Nacional de Economía del Conocimiento, hoy en Paraná si una empresa busca radicarse paga 0 impuestos, porque no tiene impuestos nacionales por la ley nacional, no paga impuestos provinciales y no paga ninguna tasa municipal si quiere desarrollar así ahí su empresa, digamos. Eso fue el puntapié inicial del municipio, de la gestión, y que ahí yo también me empecé a involucrar con qué era esto de la economía del conocimiento, porque yo no vengo del sector. Como muchos de ustedes, vengo de la profesión, soy abogada y bueno, de la política, por supuesto. Sumado a esto, el municipio se planteaba la disyuntiva de dónde están los emprendedores tecnológicos, dónde están, a dónde van, dónde trabajan y qué es lo que hay en Paraná. Sabemos que hay 27 empresas de software porque son empresas, pero después todo el resto de estos emprendedores, que en Paraná se calcula que son más de 5.000 personas las que trabajan en economía del conocimiento, como muchos lo hacen desde su casa, es muy difícil detectarlos.
se generó un concurso de ideas de negocios de economía del conocimiento, donde pudimos detectar justamente estos números, los fuimos detectando a raíz de ello, y donde hay más de 50 emprendedores tecnológicos en Paraná que se dedican al sector de videojuegos. Es uno de los sectores más fuertes en la ciudad, además del software, por supuesto, que es el más tradicional. Después de esto, trabajando con un financiamiento nacional del programa Nodos 1 y Nodos 2, la verdad que un gran financiamiento de la entonces Subsecretaría de Economía del Conocimiento, donde hay varios compañeros acá que trabajaron en el sector, pudimos generar un Fab Lab de industrias creativas y de videojuegos. O sea, un laboratorio fábrica comunitario para que las personas que desarrollan y diseñan videojuegos puedan ir allí a probar sus prototipos, a mejorarlo con el equipamiento que se adquirió de sonido para hacer dibujo y demás. Y la verdad que se generó un ecosistema hermoso de pibes y pibas, porque son todos jóvenes los que están en el sector de videojuegos, la gran mayoría, que se empezaron a vincular entre ellos y hasta generar nuevos proyectos en base a las vinculaciones que empezaron a tener desde el concurso de ideas y de la participación en el Fab Lab. Y bueno, recientemente no, hace 2 años generamos la Escuela de Oficios de Economía del Conocimiento, justamente aprovechando el conocimiento de nuestras universidades. Generamos convenios para dar cursos de robótica, de desarrollo web, de aplicaciones y muchas otras herramientas que hacen al sistema de software y a las economías del conocimiento tan necesarias. La verdad que los cursos se abren y a la media hora están llenos. O sea, la demanda está y todos los jóvenes y no tan jóvenes de la ciudad quieren capacitarse porque saben que es lo nuevo. Y ahí está otra de las cosas que nosotros siempre estamos hablando de cómo le llegamos a los jóvenes, que acá el compañero va a hablar un poco de eso también. ¿Cómo le llegamos a los jóvenes? ¿Qué le interesa a los jóvenes? Y bueno, el sector de la economía del conocimiento a los jóvenes les interesa, y les interesa mucho. Y lo último, ya cierro, ahora tenemos en tratamiento un proyecto de ordenanza de un fondo de promoción de la economía del conocimiento, porque esa es una de las demandas del sector, es el acceso al crédito blando. Es muy difícil para quienes trabajan en economía del conocimiento, porque su mayor activo, su mayor capital es su cabeza y una computadora, acceder a los financiamientos, acceder a los ANR, porque no tienen cómo garantizarlos. Y ahí también es donde tiene que estar el Estado para atender esta demanda, porque lo que quieren es generar más trabajo y traer más dólares al país. Entonces tenemos que estar ahí para garantizar también esto. Bueno, en ese camino está un fondo de un municipio, que por supuesto si hablamos de hacer una agencia provincial puede ser mucho más, y ni hablar de los fondos que seguramente se pueden trabajar desde la nación cuando Sergio Massa sea presidente. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Efectivamente, era como decía María Laura, pasa como la alumna del colegio que te decía, no, me fue mal y después se terminaba sacando un 10. Pero bueno, gracias compañera Ana. Ahora vamos a estar dialogando un poco con Esteban, algo cuando empecé a transitar y a militar puntualmente en la red y años anteriores con varios encuentros, preguntaba a quién era el crack de las redes y cómo venían trabajando y cómo también el peronismo se hacía frente a esta necesidad de actualizar también la doctrina y actualizar cada uno de los contactos que tengamos con el vecino hacia las nuevas tecnologías. Y bueno, muchos de los compañeros me decían, ahí está Esteban, acércate y charla mucho con él. Y bueno, acá está nuestro amigo Esteban, compañero Concia. Bienvenido también a la charla. Gracias. La verdad que en principio reconocer lo que ha sido todo este evento, porque no es fácil generar tantos paneles de tantos temas y que todo es material nuestro. Acá no tuvimos que invitar a nadie de afuera, así que eso es muy valedero. Habla en general de los cuadros que tiene el peronismo y en particular acá. Así que acá hay una base muy interesante para lo que viene, digamos. Este proceso que estamos haciendo desde hace 1 año y medio, 2, y que hoy tiene un nuevo hito, que va a tener que continuar haciendo, quemando etapas y profundizando hacia ser una corriente política, creo yo. No es mi caso el de los buenos expositores, porque la verdad que economía del conocimiento a mí me queda súper grande, pero sí algunas reflexiones en torno a experiencias entre peronismo, comunicación digital y tecnología. En el orden político, en el orden de educación, que lo que iba a decir lo dijiste vos, o sea que no, así tal cual, digamos, o lo dijiste mejor, pero... Y en un tercer punto en algo programático hacia adelante. Básicamente
básicamente hoy a mí se me hace muy difícil no pensar una estrategia de construcción de poder sin el territorio digital. Ya no usar las redes bueno, todos más o menos ya lo usamos, digamos. A mí se me hace muy difícil que eso no funcione bien y que casi no sea una condición para construir poder. Saquemos esta coyuntura que es obvia, TikTok sí, TikTok no, lo que hacen ellos, lo que hacemos nosotros. La buena noticia de todas maneras es que estamos a veces hasta empardando el nivel de alcance de nuestras publicaciones y hay un nivel de conciencia mucho más importante sobre este tema. Pero sacando esta coyuntura, creo que hay un trabajo y un desafío a desarrollar en el ámbito digital, que en principio tiene que ver con romper un mito, de no acercar peronismo con tecnología. Está el librito, digamos, está Conducción Política de Perón. No sé si las clases las dieron en el 51 o en el 52, son 6 clases, y él dice, claro que yo usé la tecnología, mientras que ellos estaban comiendo empanadas, por los radicales, yo mandé un mensaje por radio y a la hora se enteraron. O sea, y él reivindicaba el rol de la radio en ese momento. Bueno, muy básico, pero no básico, no digo básico despectivamente, digo muy simple, muy claro. ¿Cómo no vamos a usar la tecnología para construir poder? Digamos, es un tema fundamental. Y más hoy en día. Y también fueron adelantados en otras cosas. El marketing político, que a veces nosotros lo desdeñamos un poco. Él cuando empezó hasta Perón, las fotos de la política eran muy formales, gestos muy adustos, conservadores, de posiciones como medias elitistas. Bueno, él empezó con la foto con el perro, la foto con el caballo. O sea, lo que hoy parece el Instagram de moda, bueno, él ya lo hacía con los caniches. Y hay un libro muy interesante de Rubén Sentís, que es un compañero de Tandil, que se llama Perón en campaña, que son 35 meses para la toma del poder, que es como desde el 43 hasta la elección de febrero del 46 se construyó esa campaña. Y tenía mucho de esto. Él decía, si no tienen recursos, hagan un afiche y llévenme como bandera. Y ahí empezó a hacer la lógica de las pancartas. Muchos después, en los 60, los 70, vino el marketing político de Estados Unidos, pero esto ya estaba pensado antes. Entonces, digo, yo creo que son herramientas que nosotros tenemos que utilizar, simplemente, no ponerle a esto una carga demasiado doctrinaria. Son herramientas para construir poder y que hay que utilizarlas. Y hay algunas experiencias muy interesantes que se están generando, sobre todo desde las provincias hacia acá, sobre todo de los municipios para arriba, en algunos gobiernos provinciales y algunas campañas provinciales también, y que creo que reúnen algunas características que me quería dejar, asentadas, como diciendo, che, aunque no hay una receta, hay cosas que funcionan. En este marco en el que yo decía que es imposible no pensarlo de territorio digital, miren, hoy Argentina está llegando a las 4 horas por usuario de redes diarias, 4 horas. El televisor está bajando hacia 3, las redes están yendo hacia 4. El promedio global es 2 horas y media. O sea, somos potencia en el uso de redes junto a México, Brasil y algunos países del sudeste asiático. Es infernal, es muy espeso el tema ese que circula, digamos. No estoy diciendo nada nuevo, pero digamos, tiraba el dato como para fortalecer la metáfora de que el teléfono se ha hecho como parte de nuestro cuerpo. El 80% del contenido circula verticalmente, no con una supercámara, sino funciona verticalmente en el teléfono. Y además otro punto que es muy interesante para la política, que es la comunicación descentrada. Antes hablaba de agenda setting, mainstream o de agenda Clarín. Hoy es muy difícil que ellos logren poner un tema y que todos hablen de ese tema. Antes, ¿cómo funcionaba? Pongo ese tema y si quiero tapar un tema pongo otro y ese tema se cae. Hoy los temas siguen funcionando como burbujas, como si uno tirase esa burbuja de detergente al aire, que son varias, siguen funcionando. Hay múltiples agendas en simultáneo, es muy difícil tapar un tema. Y también instalar un solo tema también es muy difícil, es muy complejo, porque precisamente cada persona está construyendo de alguna manera su propia aventura cuando tiene el teléfono y cuando se mueven nichos en subgrupos. Esto que decía Sebastián hoy, y yo no sé si le hablo del PJ a un grupo lo va a entender, y si un nicho de gamers le habla en un centro de adultos mayores se va a entender. Parece que todo es como muy nichos y las campañas empiezan a ser muy descentradas, sin
tienen una verticalidad, tienen un eje, pero en general funciona cuanto más las personas las toman, cuanto más adherentes conseguís que puedan hablar en sus nichos, digamos. Entonces, en un marco muy espeso me parece que las cosas que están funcionando son básicamente tres. Primero, construir una experiencia propia. Peronismo y mundo digital tienen que tener una experiencia propia en los municipios, en las organizaciones, en los gobiernos, porque saben lo que pasa. Yo trabajo con algunos consultores, algunos son muy buenos. Hoy vino uno acá que es de Barcelona, estuvimos hablando con él, trabaja muy bien, está en la campaña nacional, pero el problema del consultor en estos temas es que no te deja capacidad instalada. Viene, te resuelve un problema puntual, pero nunca te dice cómo hacerlo. O sea, viene, cobra y se va. Es mucho mejor, aunque hagamos una especie de ensayo y error, que las propias organizaciones tengan la práctica en este tema. Por supuesto que lean especialistas, que los convoquen, pero no que los tengan como el eje desde donde hacen el material de la comunicación. Porque el tipo va, te lo explica y después se va y no te deja la capacidad instalada. Entonces, las mejores experiencias son las que te han teniendo acumulación de experiencia acumulada en términos de peronismo y orden digital. Lo segundo que está funcionando muy bien es romper con que nosotros expliquemos todo de manera argumental, con razones y con datos. Yo tengo la verdad porque hice 200 kilómetros de asfalto y en la gestión anterior hice 100. Yo no tomé deuda. Bueno, hay cosas que hay que decirlas con datos, obviamente, pero no alcanza. Sentimientos. Si no, sería imposible. Algunas que hemos perdido que vos decís, pero si el 90 no puede ser que. Entonces, claro, si uno explica solo opciones, no le pones experiencia de vida de las personas, sobre las redes las personas quieren verse como el otro, quieren tener prueba social, que lo que vos decís está testificado en alguien. No que tiraste un montón de cemento y hiciste una obra. Es decir, cómo la experiencia de Pedro, de Juana, esa obra le cambió la vida y cómo la cuenta ella. Todo en el candidato, pero se sacan ellos con el candidato detrás, digamos. Entonces, y las emociones es eso fundamental. Y el tercer punto es que nosotros tenemos que tener nuestra propia narrativa. Funciona algorítmicamente. El algoritmo, que es una fórmula matemática, al final es una suma, dice, si este post comentarios tenga, aunque sean negativos, la publicación se ve. Y tratar de tener nuestro propio relato. No hablemos tanto del otro, digamos, tener nuestro propio relato, de manera tal que ellos tengan que venir acá. Fíjense esta última parte de la campaña, lo que está pasando. Él tiene que decir, no, yo no vendo órganos, ya lo metimos en nuestra propia. Y al principio era, no, el CONICET es bueno, porque entonces teníamos que hablar de lo que nos decía él. Ahora ya por lo menos lo movimos un poquito, y cuanto más amplío mi propia narrativa, es como una telaraña que tejo para agarrar tontos que se peguen y que hablen de lo que yo quiero hablar, aunque lo nieguen, aunque lo ataquen, a mí me sirve que hablen en mi propio marco, y eso me parece también fundamental. Entonces, brevemente, eso me parece es que es un tema a seguir desarrollando, pero a cómo ir construyendo esa experiencia del territorio digital. Lo segundo, lo de educación, si no metemos los nuevos oficios, estamos condenando un montón de gente a que, viste, lo de la máquina de coser histórico, de la capacitación o la capacitación de la ladrillera que hacemos en las cooperativas, está todo bien, pero digamos, si no metemos otra lógica ahí, es un problema. Y el tercer punto es que conectividad va a ser justicia social. O sea, el acceso a la conectividad es una campaña a hacer. No solamente que le llegue internet a un pueblo,
es un sistema muy oligopólico, más ahora con el 5G, van a ser muy pocas empresas. Ahí va a que tensionar permanentemente por precios de tarifas, condiciones, etcétera, porque el acceso a la conectividad es justicia social. Así que bueno, básicamente eso. Como estamos también con poco tiempo, Esteban, hacerte una pregunta en función más o menos de lo que venías diciendo, más allá de la campaña electoral que creo que ha tenido distintos segmentos a lo largo de la campaña misma. ¿Vos cómo ves o qué pensás respecto a la red federal del peronismo y en base a la doctrina en general, cómo ves que deberíamos encarar la cuestión comunicativa, digamos, de aquí en más, posterior a la campaña? Seguramente Sergio nuevamente, como decíamos, va a llegar a la presidencia y a partir de allí, cómo el peronismo puntualmente en cada uno de nuestros lugares podría llegar a encarar la situación. Sí, una sola cosa que habría que pensarlo en el tiempo, pero que también se mencionó hoy más temprano, cuando decían que esto siga funcionando. En realidad, claro, en realidad, sí, está prendido, estaba hablando. En realidad, básicamente, aunque uno logre el objetivo electoral, tiene que mantener lo otro funcionando. O sea, todo dispositivo de comunicación, de organización política paraestatal, aunque paraestatal parece una frase de la guerrilla, digamos. Suena duro, pero bueno, uno tiene que mantener eso, digamos. A ver, mantener todo ese andamiaje es bueno, es positivo porque la disputa, si se quiere, cultural, para poner un nombre, funciona permanentemente. O sea, no te va a alcanzar con una buena gestión en tu municipio si no le metes lo otro. Y además, no es muy difícil, por eso digo, nosotros tenemos que hacer nuestra propia práctica en eso. No, esto de las super granjas que existen, hay un poco de eso, pero también hay un poco de voluntad de que cada persona tiene en su teléfono tanta cantidad de cuentas y las labura, digamos. Es como meterse en el tema, así que me parece que eso, meterse mucho en el tema y mantener dispositivos políticos siempre funcionando más allá de la gestión y que de manera tal que no agotar la política en la gestión, sino que tiene que estar lo otro funcionando permanentemente. Muy bien, muy bien. Bueno, para cerrar entonces, obviamente que esta cuestión de federalismo lo vamos a tener que seguir concretando posterior a la campaña, en encuentros, como decíamos hoy, ojalá en Mendoza para ir degustando unos vinos, o si no en el norte formoseño, chaqueño o alguno de los lugares del sur, muy lindos como tenemos. Así que compañeras y compañeros, espero que les haya servido cada uno de los exponentes que ha estado en el escenario y a seguir construyendo la Argentina grande para todas y todos nosotros. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias, Ana. Y para seguir, nos encanta hablar, ¿eh? Vieron que esto tenía que ser dinámico, tenía que ser rápido, pero bueno, cuesta. Agradecerles a todos y a todas que siguen acá.